Buenas tardes, amables seguidores de estos programas de YouTube, de cultura y de historia y de varios temas eh, que en estos momentos pues se encuentra pendiente de un acontecimiento muy importante como es la posesión del presidente de la República, que ahora es un acto solemne siempre en Bogotá y con algunos problemas que ha habido de encontrones con el nuevo presidente y las personas que van al Congreso, ha pasado a convertirse en un verdadero acontecimiento. Esa palabra acontecimiento mm, la trae a colación un filósofo, más famoso filósofo, Slavi Zbek, cuando dice que acontecimiento es la aparición inesperada de algo nuevo que debilita cualquier diseño estable. Pero en este momento quiero también decirles pues que, que es necesario dar like porque activa el algoritmo y llega a más personas, a las personas. Y además tener en cuenta que dar el like, ya lo dije, suscribirse gratuitamente, también comentar, ya que con los comentarios a veces de aceptación, otros de crítica, también tienen valor la crítica. Y compartir. Entre más se comparta a las personas, pues más se enteran de algunas cosas que algunas personas no lo conocen. No es que sean ignorantes, sino que los conocimientos son muchos y uno no los alcanza a tener todos. Bueno, ese es un punto que quería yo decir para comenzar. Bueno, el próximo viernes se posesiona pues en Cali, en un lugar fastuoso de la Universidad Santiago de Cali, el presidente electo doctor Abelardo del Espriella. Eh, eh, Luego de que su aspiración inicial de hacerlo en Popayán prácticamente fracasara por varios factores, tal vez el lugar no era apropiado para recibir a tanta gente y al acontecimiento, perdón, y a las personas que iban allá, y además tampoco muy seguro probablemente, dado que el Cauca tiene muchos problemas. Y entonces decidió el presidente hacerlo en Cali, una ciudad en la cual no cuenta pues con un apoyo muy total, o no contó con apoyo total en las elecciones, ¿no? Es bien sabido, Cali ha sido un poco rebelde en esta materia, y allí lo va a hacer, pero Cali es una ciudad adecuada para llevar a cabo este acontecimiento, una ciudad hermosa, bella, una ciudad que tiene pues todo lo necesario, tienen buen aeropuerto, buenos hoteles para gente que quiera asistir allá masivamente y para recibir a la cantidad de gente que llega. Llegan también como unos 11.000 soldados a custodiar la ciudad, lo que hace ver pues que hay como cierta resistencia al presidente porque si se llega a tanta tropa es porque hay peligro, ¿no? Tal vez en Bogotá no hubiera ocurrido nada de eso normal. Pero bueno, el presidente quiso romper esa posesión en Bogotá. Ya antes lo había hecho, no se ha posicionado ante el Congreso, pero en Bogotá sí, el presidente Manuel Antonio San Clemente, bugueño. Y por ahí hubo otro personaje que también tuvo que ver con eso. Laureano Gómez, pues, no se posicionó ante el Congreso porque en esa época, pues, época de la famosa violencia, pues no pudo hacerlo. Bueno, son dos personas ahí conservadoras que se posicionaron así. Y ahora lo hace el autor del Espriella. Bien, mm, yo en los tres YouTube que están detrás de este, fijé mi posición respetuosa, pero crítica, respetuosa, en el sentido pues de que yo consideraba que era como bastante grave, por no decir que no debía suceder que un ciudadano que le prestó su juramento a a otro país eh, asumiera la presidencia de Colombia y menos en el caso de Estados Unidos. O sea, pues que Colombia puede aparecer como una Venezuela o una Honduras, bueno, o una Argentina, etcétera. Pero la realidad es esa. Ahí se va a posesionar en Cali. Mi criterio yo ya lo fijé, yo ya no hablo más de ese punto, pero sí quiero destacar que en un periódico conservador de Cali, como es El País, donde escribe una persona de las que mejor se escribe en economía en Colombia, creo que fue asesor del doctor Serpa, el doctor Mauricio Cabrera Galvis,
pues él critica el que se posesione siendo ciudadano norteamericano, pero él es más suave, porque él al final dice pues de que no hay obstáculo. Sin embargo, hace esta crítica. Y dice él que, comillas, eso viene de la Biblia, nadie puede servir a dos señores, porque, porque odiará al uno y amará al otro, o preferirá al uno y despreciará al otro, cierra comillas, Mateo, en la Biblia, 6:24, como saben los de la Biblia. Ahora que el presidente electo ya no es ateo y se convirtió en cristiano practicante, debería seguir este consejo de Jesús nada menos, para decidir si renuncia o no a su condición de ciudadano de los Estados Unidos. Y viene pues la crítica, pero al final es más bien suave, dice que el presidente no está obligado a renunciar a la ciudadanía norteamericana, al contrario de lo que dicen los magistrados de la carta que leí en el primer YouTube atrás. Ni el tenerla hace ilegítima su elección, vean ustedes, pero sí le conviene hacerlo para su propio beneficio y el del país, pues se eliminarían inevitables conflictos de interés que tendrá que enfrentar si no lo hace. Más radical fue María Isabel Rueda, que es una periodista de derecha del periódico El Tiempo, que dice no, que lo lógico es que él renuncia a ello, porque pues no es compatible eso con ser presidente de Colombia. Bueno, eso es lo que se dice por ahí. Pero yo hoy no quiero referirme tanto a ese tema, sino a uno que es muy candente y es lo del terremoto. El terremoto, según un texto pues allí, eh, el tomo, según el tomo 19 de la enciclopedia, la gran enciclopedia Espasa, terremoto del latín terramatus, temblor o sacudida brusca de la corteza terrestre. Puede estar ocasionada por muy diversas causas, desde desprendimiento de rocas en las laderas de las montañas hasta el hundimiento de cavernas o erupciones volcánicas, pero la mayoría son reflejo de una actividad orogénica, más que todo de movimiento de montañas, pues, eso es lo que quiere significar ello. Pero para nosotros, un terremoto es un acontecimiento terrible en que la tierra tiembla, se caen las casas, vienen la montaña, se caen las montañas, pues se hacen erupciones, etcétera, y puede haber muertos y ciudades destruidas. Y yo recuerdo cuando ocurrió eso en Armenia, en que se destruyó una parte de la población por las casas más que todo mal hechas, en Armenia. No, sí, en Armenia fue. Bien, eh, pero hay que decir lo siguiente, ¿no? Lo que a uno lo ha asombrado porque lo ha visto de cerca es por la televisión. Lo he visto pues, en la televisión, perdone, en los periódicos, en las redes, la forma como en La Guaira, Venezuela, dos golpes graves de la tierra eh, hicieron que en el epicentro de ese terremoto que es La Guaira, grandes edificios nuevos, modernos se destruyeran. Pero lo más grave es ver uno a las familias que sobrevivieron rodeando las ruinas y con cualquier pala o cualquier cosa buscando sacar la gente que estaba allá, los niños, los ancianos, las esposas o los esposos y el llanto de la gente. Es un espectáculo sobrecogedor que nosotros no lo desearíamos de ninguna manera. Pero tengan en cuenta que en la ciudad de Buga, eso también ocurrió en una época, ocurrió aquí en Buga. Eh, ¿cómo lo relata? Como lo traigo yo a colación en mi libro Hitos a la vera del camino, este libro que yo escribí, Hitos a la vera del camino, traigo a colación lo siguiente para empatarlo con lo que ocurrió y vamos a ver ahora en Venezuela. El 9 de julio de 1766, a las 4 de la tarde, ocurrió en Buga un horrible sismo, un terremoto pues, que la destruyó en gran parte, ya que, como informó el padre Francisco Javier Abzoni, el gobernador de Popayán, se cayó la iglesia matriz, ¿cómo le parece pues la catedral de ahora? Quedó a punto de derribarse la torre de Santo Domingo y averiada la iglesia como también la ermita.
El colegio de la Compañía de Jesús de Buga, pues, quedó casi todo inservible. Y hay otra cita que dice, y asimismo, en toda la ciudad de Buga, apenas ha quedado casa. Oiga bien, la gente que cree que eso es lejos y que aquí no puede ocurrir. Le repito, y asimismo en toda la ciudad apenas ha quedado casa que no hubiese padecido algún daño, el cual ha sido muy considerable en las casas altas y apenas hubo familia alguna hasta fines de dicho mes que pudiera lograr la habitación de su propia casa, sino que todos se acomodaron en casitas de paja, hoy en Buga, cocinas viejas y ranchos de ramas eh, con mil incomodidades. O sea que en Buga aquí hubo un terremoto que dañó, no fue así como cantidad de muertos. Hubo gente que lo vivió y lo recuerda. Y Buga quedó destruida. Ahora dicen que construyendo las casas con determinadas vigas se aguanta más el terremoto y son mejores ahora y aguantan. Porque en Buga, yo, en mi vida, que es larga, yo he sentido algunos temblores muy fuertes. Una vez uno en el barrio del Molino se lo sentí, pero bastante, que se movió la tierra bastante feo. Y estas son sísmicas, aquí por el Perú y allá están en México. Y Humboldt decía que los terremotos ocurrían en América, que acá era donde estaban eso, y sobre todo en Venezuela, ¿no? Entonces, mucha gente cree que eso es nuevo ahora, por esta gente desde ahora, eso, ¿no? Si lo anterior es cierto, es claro que, esto lo digo yo, que del pasado colonial poco ha llegado al siglo XX, y quizá por ello una persona versada en el arte español, el crítico Santiago Sebastián, a quien conocí aquí en Buga, dice que si bien la ruina no fue total, la ciudad solo cuenta artísticamente desde fines del siglo XVIII, ahora que hablan tanto de lo artístico de Buga y el patrimonio artístico, muy poca cosa quedó. Oigan lo que es no un cualquiera ahí, sino el que sabe de eso. Comillas, dice el crítico español, hay un fenómeno decisivo, el terremoto de 1766, claro, en Buga, que arruinó las casas y las iglesias. A principios de nuestro siglo, la invasión de mal gusto europeizante destruyó joyas coloniales como la ermita del Milagroso o enmascaró otras como la iglesia de Santo Domingo. No pocas casas coloniales cayeron para ser sustituidas por modernismos faltos de carácter, decía este técnico que estuvo aquí en Buga y estuvo en la Academia de Historia y con él anduvimos. Eh, Sin embargo, de todos modos, se restauró la iglesia de San Pedro de Buga. Esa no es colonial sí, pero no del siglo XVIII para atrás, es ya del siglo pues prácticamente XIX, XVIII y XIX. Hoy catedral sobre la cual dice el crítico Santiago Sebastián, ya citado antes. Oigan, que este sea orgullo para Buga. Oigan lo que dice el crítico. Escuchen. Comillas. Suele decirse que el monumento más representativo del arte vallecaucano es la Torre Mudéjar de Cali o quizá la casa de Marisancene de Cartago, pero nadie ha pensado que el monumento más completo como definidor de las constantes artísticas de la arquitectura colonial del Valle del Cauca, pero repito eso, como definidor de las constantes artísticas de la arquitectura colonial del Valle del Cauca, es la iglesia de San Pedro de Buga. Además cuenta con la aportación de otras artes coloniales, pintura, imaginaria, talla, orfebrería. Yo anoto que en pintura se robaron un cuadro famoso que uno iba a verlo allá a Santo Domingo y no hubo una explicación plausible sobre ese robo. Aquí venía gente muchas veces comprando cuadros y en Buga se llevaron varios cuadros. Hasta un sacerdote andaba ahí comprando los cuadros que yo conocí ahí y andaba en Buga buscando a ver quién le vendía los cuadros coloniales que había en esta bella villa del Milagroso y del río Guadalajara. Bien, pero vamos a agregar lo siguiente. Algunos piensan que lo que ocurrió allí en Venezuela, en La Guaira, eso es de ahora. Y se olvidan porque no leen historia de que en 1812 hubo un terremoto en Venezuela cuando las casas no tenían pues, la fortaleza de ahora que destruyó prácticamente más de la mitad de Caracas. Y se calcula que hubo, como lo leeré ahora, como unos más de 10.000 muertos y otros 5.000 más desaparecidos. Eso arrasó. Y allá había un joven de 25 años, un poco locato en ese entonces, todavía no estaba bien estructurado, que se convirtió en un héroe y que aunque no hubiera hecho lo que hizo después, habría pasado la historia por lo que aconteció ese día. Y me voy a tomar el trabajo de leer un poco
el tema. Comparen esto con Buga, pues. Comillas. Esta es una obra llamada Bolívar el Libertador de Gilles Zorat. Gilles Zorat, una famosa historiadora, ella era francesa, ¿no? La gran historiadora amaba la historia, Yomar Pomar me la regaló a mi querido compañero bolivariano con infinito cariño, Yomar Pombo, que muchos conocieron en Buga. Era un amante de la historia. Voy a leer lo siguiente, comillas, de ese libro. El 26 de marzo de 1812 era un jueves santo. Ole, ¿y por qué un jueves santo? Bueno, no hubo quien lo parara. Bueno, desde las primeras horas de la tarde en Caracas, una multitud recogida llenaba las iglesias en Caracas y según la costumbre en ese día sagrado adornaban los altares que se cubrían de una profusión de cirios y de flores. Alrededor de las 3 de la tarde, un rugido sordo, un rugido sordo, especie de vibración profunda de la tierra, alertó a los fieles y de inmediato comenzó a temblar el suelo con una violencia inaudita. 3 sacudidas se sucedieron y en el lapso de unos pocos minutos, de la mitad de Caracas quedó solo un campo de muerte y de espanto. La suerte había querido que el fervor de los fieles los precipitara en masa bajo las pétreas ruinas de las iglesias. Vea, es lo que se ve ahora, el menor número de muertos, pero en esa época fueron esa cantidad. Aquí pues leo otro párrafo importante. Allá había un joven llamado Simón Bolívar. Apenas estaba haciendo sus primeros esfuerzos como militares y era un joven todavía inexperto. Simón Bolívar, desde los primeros minutos del sismo, se había precipitado desde su propia casa, que había sufrido poco daño, hacia su casa natal. Tuvo el dolor de comprobar que se había desplomado el piso alto y con trabajo pudo reconocer la plaza San Jacinto, convertida en una masa de escombros de los que salían gemidos y llamados desgarradores. Se puso inmediatamente a la tarea manejando él mismo la pala para sacar a los heridos, dando órdenes para reunir a esclavos y servidores, formar equipos de camilleros, asignar su función a cada cual, la carencia de las autoridades que habían ordenado la evacuación de la ciudad y sin preocuparse más por las víctimas, se habían ido a instalar bajo una carpa en el campo de los alrededores. Llevó a Simón a tomar la dirección de las operaciones de salvamento. Ahí estaba ya el genio, el genio de lucha, el genio que se interesaba por las cosas del pueblo, por las cosas de la ciudad, el guerrero, el luchador, que mientras las autoridades se fueron por allá a una carpa, él tomó la dirección de la ciudad. Eso fue verdaderamente espectacular. Bueno, era grave la situación, pues, todo se estaba quemando ahí y hasta los buitres ya comenzaban a bajar al ver los escombros, dicen allí. En fin, el equipo de hospitalario estaba lejos de responder a las necesidades creadas por la catástrofe y buen número de heridos corrían el riesgo de morir por falta de auxilios, ¿no? El hombre que tuvo la sangre fría en ese momento fue Simón Bolívar, que tomó la dirección de los acontecimientos, siendo un joven, que no tiene ningún poder ahí realmente. No estaba investido de ningún mandato oficial, pero su voz fue obedecida. Y aquí viene algo que hay que hacer homenaje a Bolívar, aunque me demore un poco. Organizó los hospitales de emergencia al aire libre en los patios, recorrió la ciudad a lo que quedaba de ella para reconfortar a los unos, exhortar a la calma a los otros, obrar por el bien común tomando las disposiciones para evitar que los pillos saquearan las casas. Oiga, qué dirigente de 25 años. Por último, hizo transportar a la Plaza Mayor a los maderos y las puertas de las casas en ruinas y sobre la pira que se formó, ahí hizo incinerar los cadáveres. Ya, antes de que se pudieran ahí, pues si fuera más grave la situación. Allá en Caracas, esto y lo resumo, allá en la iglesia de San Jacinto hay una placa gigantesca, una placa de mármol con el nombre de Simón Bolívar, que aunque él no hubiera libertado América, se había inmortalizado con esta actuación que pocos hombres hacen o tal vez hacemos en un momento tan crítico como es un terremoto. Al ver que las autoridades no dirigían nada, este joven se puso a dirigirla. Más tarde dirigirá gran parte de América y le dará la libertad a América. América, bueno.
Este punto también vale la pena recordarlo en la escrito de esta famosa escritora. Consignado en sus memorias por José Domingo Díaz, le explico. Un español estaba allá cuando vio que Bolívar andaba allá con espada en mano en una iglesia dando órdenes, ¿no? Y le llamó la atención y a criticarlo, pues, a Bolívar. Y vean lo que respondió Bolívar y que lo pinta lo pinta de completo, el que sería más tarde el Libertador de América. Consignado en sus memorias por José Domingo Díaz, un español, fue confirmado por el propio Libertador en estos términos, comillas, el día del temblor de la tierra, o sea, el 26 de marzo de 1812, el día del temblor de la tierra, yo, dice Bolívar, trepaba por una monótona, por un montón de escombros, perdón, en dirección al sitio donde salían llantos y llamados de socorro, como ahora, cuando me encontré delante de José Domingo Díaz, el furibundo españolizante, el cual apenas me vio, dijo en su habitual tono desabrido. Vamos, Bolívar. Parece que hasta la naturaleza se opone del lado de los españoles. ¿Cómo le parece, pues? A explotar eso, que como había terremoto, había muerto y había destrucción, la naturaleza o yo no sé qué se pone de parte de los españoles en un pueblo fanatizado por la cultura española ultracatólica. No digo la católica, ultracatólica. Bueno, vamos, Bolívar. Parece que hasta la naturaleza se pone del lado de los españoles. Oiga lo que contestó Bolívar, que lo pinta lo pinta de pintura completa. Él cometió graves errores también por su temperamento, pero ¿qué otro hombre podía libertar a América si no era él con ese temperamento? Oiga lo que dijo, comillas, te lo leo bien despacio. Si la naturaleza se opone a nosotros, le respondí yo furioso, dice Bolívar, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Y ahí el libertador de América, ya, que pudo sobrevivir a tantos atentados que tuvo en su vida. Y, y dice esta autora, en esta última frase, es esta última frase la que la posteridad se ha encargado de perpetuar en letras de oro como ejemplo de voluntad, de coraje y esa fe de la que se dice que puede derribar las montañas. Bueno, eh, y así le respondió a ese español, Simón Bolívar. De modo pues que eso de lo de Venezuela no es nuevo, como tampoco puede ocurrir en el Valle del Cauca un temblor de la magnitud y más en estos veranos tan ardientes, tan intensos. Yo recordaba que en época de cuando hacía verano decían las vías, de pronto hay un temblor. Y ahora con estos pues, fenómenos que hay que estar prevenidos y auxiliar a la gente en lo que sea posible, si vuelve a ocurrir. Porque como lo dije, ya en Buga ocurrió antes y estas son zonas sísmicas. En Cali se vieron destruidas varias iglesias y varias casas. No quise traer a colación eso, que también lo tengo leído y recorrido. Y entonces hay dos acontecimientos, pues, uno allá en Venezuela tremendo. Acá hay otro acontecimiento más bien un poco, digamos así, como de, como de teatro, como de picaresca. No posicionarme en Popayán, no sé por qué motivo, y crearle problemas no posicionarme, perdón, en Bogotá, sin motivo aparente. En cambio, sí en Popayán, donde no podía posesionar, y hasta el volcán Galeras hizo humo, y se posesiona el viernes en Cali. Deseamos que la posesión no tenga ningún problema, que haya paz y que lo que hay que venir más tarde se definan por los órganos constitucionales, sin necesidad de guerra ni lanzar eh, arengas contra el actual gobierno, que al fin y al cabo las autoridades encargadas de las cuestiones electorales dijeron que era el presidente auténtico. Esperemos a ver qué pasa, pero lo que no podemos desear es que el país vuelva nuevamente a tener problemas graves. No sabemos qué puede pasar, pero hay gente que muchas veces sin querer busca problemas. ¿Qué costaba con ir al Congreso de Bogotá y posesionarse allá? Acá hay que traer los congresistas, pagar gran cantidad de dinero, otra gente viene acá, 11.000 soldados que van a estar aquí en Cali, y problemas con la gente de Cali, que muchas veces Cali ha sido siempre una ciudad, no de ahora,
de siempre de lucha. En época de la colonia se enfrentó a la corona antes de la independencia. Y ellos fueron partidarios de la independencia, lucharon por ella, a diferencia de Popayán y de Quito, que estuvieron más con los españoles. Cali siempre fue amante de la libertad. Es una ciudad grande y bella, muy hermosa. A mí me encanta Cali. Yo soy bugueño, pero también quiero mi ciudad, pero también me encanta Cali y voy allá cada vez que puedo. Bueno, que el próximo viernes todo transcurra en paz.